Bien, profesor, recibe usted el cordial saludo del día. En esta ocasión vamos a revisar la explicación de los músculos del dorso, su demostración de sus funciones y explicación de problemas clínicos en el área de anatomía y fisiología humana. Mi nombre es Chacón Villegas Javi Milagros. Bien, vamos a comenzar con los músculos extrínsecos, superficiales e intermediarios. Los músculos extrínsecos superficiales del dorso son los músculos axiopendiculares posteriores que conectan el esqueleto axial, la columna vertebral, con el esqueleto apendicular superior, la cintura escapular y el hombro. Estos músculos permiten el movimiento de las extremidades superiores, los cuales en su mayoría están inervados por los ramos anteriores de los nervios espinales, exceptuando al músculo trapecio, que recibe la inervación por parte de un par craneal. Bien, el músculo del trapecio recibe, como ya lo dije, la inervación del nervio accesorio. Su función es elevar, retraer y rotar la escápula. El músculo dorsal recibe la inervación del nervio tóraco-dorsal. Su función es extender, aducir y rotar medialmente el húmero. El elevador de la escápula recibe la inervación del nervio dorsal de la escápula. Como su propio nombre lo dice, eleva la escápula medialmente. El romboides mayor recibe la inervación del nervio dorsal de la escápula. Su función es fija la escápula a la pared torácica, la retrae y la rota. El romboides menor, de la misma manera, recibe la inervación del nervio dorsal de la escápula. Su función es fijar la escápula a la pared torácica, la retrae y la rota. Bien, los músculos extrínsecos intermedios del dorso. Estos son músculos delgados designados comúnmente como músculos respiratorios superficiales, pero su función es más probablemente propioceptiva que motora. Estos músculos son el músculo serrato posterior superior, que está situado profundamente al romboides, y el músculo serrato posterior inferior, que está situado profundamente al dorsal ancho o latísimo del dorso. Bien. El músculo serrato posterior superior recibe inervación de los ramos ventrales de nervios torácicos superiores. Su función es elevar las costillas. El músculo serrato posterior inferior recibe inervación de los ramos ventrales de nervios torácicos inferiores. Su función es que desciende las costillas. Bueno, continuando con la exposición, soy el estudiante Nostroza Torres Carlos Josué. Vamos a hablar sobre los músculos intrínsecos o profundos. Los músculos profundos o intrínsecos del dorso son músculos del tronco que se extienden desde la pelvis hasta el cráneo y realizan su acción sobre el dorso o tronco, siendo la principal el mantenimiento de la posición erecta. También se encuentra por detrás de la columna vertebral y están inervados por las ramas posteriores de los nervios raquídeos. Podemos distinguir de la superficial a profundos. Siguiente, por favor. Capa intermedia. Para comenzar, empezaremos hablando sobre el hilo costal, que es el más lateral, y en él se distinguen tres partes: el hilo costal lumbar, hilo costal torácico y hilo costal cervical. El hilo costal lumbar se origina en la cresta ilíaca posterior y va hasta los ángulos de las últimas costillas. El hilo costal torácico se origina en los ángulos de las últimas costillas y se insertan en los ángulos de las primeras costillas. El hilo costal cervical va desde los ángulos de la primera costilla hasta la apófisis transversal de las vértebras cervicales. Siguiente. Longismus o dorsal largo se subdivide en torácico, cervical y de la cabeza, o complexo menor, que recorren el dorso entre los de la costilla y la apófisis transversas. A nivel cervical, solo a nivel de la apófisis transversa. Empezaremos por el longismus torácico, desde la apófisis transversa hasta insertarse a nivel de las costillas.
El longismo cervical o transverso va desde la apófisis transversa inferior hasta la apófisis transversa cervicales. El longismus de la cabeza o complexo menor se van lateralmente hasta insertarse en la apófisis mastoide y el occipital. Siguiente, por favor. El epiespinoso o espinoso. También tiene porción torácica, cervical y de la cabeza. El epiespinoso de la cabeza a veces no es visible porque sus fibras se confunden con las del semiespinoso de la cabeza y del sistema transverso espinoso. Le paso con mi compañero. Continuando con la exposición, soy la estudiante Rica Papariani Hilary y voy a hablar sobre la capa profunda. Los músculos profundos del tronco por lo general van de la vértebra a vértebra o de vértebra a dos o tres más cercanas o de vértebras a las costillas. Estos se encuentran más cerca del hueso o de los órganos internos. Vamos a subdividirlos en dos. El primero es el grupo de músculos transverso espinosos y el otro de los más cortos. Esto va a subdividirse en tres semiespinosos, que son los más superficiales, como podemos ver en la parte de la imagen. En los multífidos del raquis, que son en los más medial o intermedio del grupo, y los rotadores. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver sobre la segunda subdivisión de los músculos más cortos. Estos van a dividirse en intertransversos o interespinosos y escalenos y músculos elevadores de las costillas. Estos van a relativamente van a ser los que se originan de los procesos transversos de las vértebras y van a pasar a los procesos espinosos de las vértebras más superiores, ¿no? Y estos van a ocupar un canal entre los procesos transversos y espinosos en los cuales se van a insertar en ellos dos láminas entre ambas los ligamentos que los unen. Entre las funciones de la profunda podemos tener que la musculatura nos permite estar erguidos verticalmente y mantenernos en esta posición. Como por ejemplo, también nos pueden ayudar a levantar el brazo o inclinar la cabeza, ¿no? Ahora vamos a pasar a las funciones de los músculos intrínsecos. Entre la primera función tenemos que nos ayudan en el mantenimiento de la postura corporal, nos va a facilitar los movimientos de la columna vertebral, va a ayudar en los procesos de movimiento de las articulaciones intervertebrales cervicales, torácicas y lumbares. Y en la capa profunda van a actuar como músculos postulares estáticos, dadores y estabilizadores. La tensión y estabilidad necesaria para una postura erecta. Gracias. Continuando con la exposición, soy la estudiante Stephanie Castro Ramos y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la demostración de sus funciones. Primero vamos a recalcar dos puntos importantes. Como ya mencionaron mis compañeros, los músculos se van a dividir en extrínsecos como intrínsecos. En caso de los extrínsecos, pues se van a mover las extremidades superiores de la costilla. Y los extrínsecos, como ya mencionaron, van a mantener la postura y van a dar los movimientos de flexión, extensión, flexión lateral y rotación. Para ello, primero vamos a empezar con la flexión y extensión. Como pueden ver en la imagen, en caso de la flexión va a hacer que el ángulo disminuya a lo que es 90 grados, por ello se va a inclinar hacia adelante. No sé si pueden verlo aquí. Y lo mismo en la extensión, va a ser pues que el ángulo se haga más amplio, por eso va a ir hacia atrás. Luego vamos a tener los movimientos que puede llamarse inclinación, como también flexión lateral, que pues básicamente el cuerpo se va a alejar de la línea media, como pueden ver en la imagen, hacia pues un lado derecho o también puede ser al lado izquierdo. Y lo mismo en caso de la rotación. En caso de la rotación pues va a ser ayudado con distintos las articulaciones para que el cuerpo empiece a girar pues tanto a la derecha como hacia la izquierda, en caso también de toda la zona vertebral como también la zona del cuello a través de los distintos músculos, como tenemos el esplenio cervical y el esplenio del cuello. Eso sería todo. Le paso con mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, vamos a hablar de los problemas clínicos frecuentes. Vamos a comenzar con la lumbalgia o también llamada dolor lumbar. Este es un dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura musculoesquelética de la columna vertebral. La lumbalgia se define como el dolor muscular en la zona lumbar, que conlleva un aumento de tono y de la rigidez muscular. Asimismo, vamos a ver que se trata de un dolor acompañado
de dolor referido o irradiado, que no necesariamente se va a producir por consecuencia de fracturas, espondilitis, traumatismos ni causas neuroplásicas. Esta patología afecta tanto a los jóvenes como a las personas adultas y adultos mayores y aparece también en los trabajos sedentarios como también en los trabajos que implican mucho esfuerzo físico. Aproximadamente el 80% de la población tendrá alguna lumbalgia durante su vida y hasta el 70% de los jóvenes antes de cumplir los 16 años han experimentado este dolor de espalda, siendo el dolor más frecuente que se presenta a nivel mundial. Ahora vamos a pasar con la dorsalgia o también llamada dolor del dorso. Es un término muy general que hace referencia a cualquier tipo de dolor que se presente en la zona dorsal, es decir, en la zona de la columna vertebral que coincide anatómicamente con las costillas. Sin embargo, las dorsalgias también pueden estar relacionadas con el dolor que aparece en la zona torácica anterior, ya que está íntimamente ligada a la zona posterior. También las dorsalgias pueden tener múltiples orígenes debido a la zona que existen numerosas estructuras capaces de producir dolor. También vamos a ver como las causas más importantes que son el dolor del origen musculoesquelético, también tenemos las alteraciones del sistema respiratorio, también tenemos el reflujo gastroesofágico, etc. Estos son sobre todo los síntomas que se presentan. Ahora vamos a pasar con el siguiente. Tenemos la cervicalgia. La cervicalgia, o también llamada el dolor cervical, puede ser el resultado de anomalías en las partes blandas de los músculos, ligamentos, discos y nervios, así como en las vértebras y sus articulaciones. La causa más común de dolor cervical son las lesiones de las partes blandas debido a los traumatismos o deterioro progresivo según la edad. La columna cervical se caracteriza por ser muy flexible y permitir mayor movilidad que cualquier otra zona de la columna vertebral. Por ello es frecuente que ahí se asiente el dolor, ocupando el segundo lugar después de la parte inferior de las espaldas. O sea, después de la lumbalgia, la cervicalgia es uno de los dolores más comunes a nivel mundial. A veces se trata de un dolor localizado en el mismo cuello, otras veces se extiende hacia los brazos, a la cabeza o a la espalda. Se puede sentir hormigueo, adormecimiento en los dedos y también puede producir dolor en la nuca y se pueden presenciar síntomas como mareos o náuseas. Bueno, eso sería todo por esta exposición. Muchas gracias.